El día de hoy vamos a seguir adelante con esta serie de mensajes que estamos llevando a cabo sobre el sermón de la montaña, el sermón del monte. El domingo pasado iniciamos con la primera bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Otra versión dice, y lo analizábamos también: dichosos, afortunados, bendecidos son los que reconocen su necesidad espiritual, porque de los tales es el reino de Dios, de los cielos. Entonces, basándonos en la segunda parte de este versículo 3 de Mateo 5, vamos hoy a estudiar la recompensa que tenemos cuando permitimos que el reino de Dios se manifieste en mi vida. La recompensa del reinado de Dios en mi vida. Cuando le decimos a Dios: Señor, tú eres mi Rey, mi Señor, pero no solamente lo decimos, sino que también lo vivimos, lo hacemos, lo demostramos día con día. Es muy bonito poder alabar a Dios. Nos llena de gozo alabarle, cantarle y decirle: Señor, tú eres el Rey, tú eres el Dios soberano, tú eres maravilloso, tú eres mi buen pastor. Lo podemos decir y qué bueno que lo hacemos. Y también hay que salir a la banqueta, a la calle, a vivir demostrando que Él es el Rey de mi vida. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre esta segunda parte de Mateo 5, donde dice: porque el reino de Dios les pertenece. ¿A quiénes? Podemos preguntar. Pues a los que reconocen su necesidad espiritual, ¿verdad? Como lo dice Mateo 5:3. Ahora, esto nos indica que el reino de Dios, su poder, su gloria, su gracia, el reino de Dios, su misericordia y todo lo que Dios es, se van a empezar a manifestar o se manifiestan a favor de los que le buscamos a través de Cristo, a quienes clamamos: Señor, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad. ¿Sí? Lucas 9:23 es un pasaje que dice lo siguiente: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Reina Valera dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, esta versión dice: tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Es decir, negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Cristo reine en nuestra vida, para que se vea el fruto del Espíritu Santo, para que ya no más piense que mis chicharrones tienen que tronar, ¿verdad? Sino los de Dios, lo que Dios dice en su palabra, entonces es lo más importante. Eso significa: venga tu reino. Eso significa: porque el reino de Dios les pertenece. ¿A quiénes? A los que reconocen su necesidad espiritual. Así que el reinado de Dios en nuestra vida tiene grandes recompensas. ¿Sí? Cuando dejamos que Dios mande, cuando dejamos que Él dicte las leyes y le obedecemos, tenemos entonces grandes recompensas. Muchas veces queremos las recompensas, las bendiciones, los premios sin esfuerzo. Queremos ganar la carrera sin ni siquiera inscribirnos en ella. Queremos la recompensa sin ningún esfuerzo, sin ninguna batalla. Y a veces así pensamos, ¿verdad? Queremos nada más estirar la mano y recibir. Pero Dios dice no. Dios no maleduca a sus hijos. Dios nos dice: esfuérzate, sé valiente, obedece, ¿verdad? Camina conmigo y entonces vas a obtener bendiciones, recompensas. No quiere decir que estamos en una burbuja que nada nos va a pasar, no. Pero sí hay bendiciones por la obediencia, por decirle al Señor: Señor, tú eres mi Rey, hágase tu voluntad, venga tu reino. Así que después de buscar a Dios, después de pasar tiempo con Él y poder experimentar cuán grande es el amor de Dios, necesitamos someternos a Él, reconociendo que su reino, su poder, su dominio es mejor que el nuestro, reconociendo que sus planes son por muchos mejores que los nuestros, que la vida con Él es mucho más placentera que vivir apartado de Él.
Así que yo les quiero más bien animar para que podamos buscar a Dios, entregarnos a Cristo y ver la recompensa que el Señor nos da cuando descubrimos nuestra necesidad espiritual, la reconocemos delante de Dios y entonces dejamos que Él domine mi vida, mi casa, mi matrimonio, mi familia, mi todo. Cuando Él domina todo, entonces las cosas son diferentes. Entonces empezamos a ver realmente la Escritura cumplida en nuestra vida y en todo lo que tenemos y en todo lo que somos. Pero hasta que no dejamos que Cristo domine mi lengua, domine mi mente, domine todo lo que soy. Dice el versículo 3, lo voy a volver a leer, de Mateo 5. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Por lo tanto, vamos a analizar la Biblia en 3 pasajes diferentes que nos van a enseñar cómo podemos aplicar esta parte de Mateo 5:3, la segunda parte, cuando el Señor nos dice que de los tales es el reino de los cielos, de los que reconocen su necesidad espiritual, de los que dejan de luchar contra Dios, de los que ya no quieren ayudarle a Dios, sino que se rinden ante Él. En primer lugar, vamos a leer la primera enseñanza. Quiero invitarles a los que están en casa, a los que están aquí, que podamos leer en voz alta esta primera enseñanza. Dice así: el reinado de Dios en mi vida implica creerle lo que parece imposible. Una vez más, el reinado de Dios en mi vida implica creerle lo que parece imposible. Y vamos a ir a Génesis 17, de 17 al 19. Váyalo buscando, por favor, todavía no lo lea, pero esta es la enseñanza, la primera enseñanza. Debo creerle a Dios. Si quiero que Él reine sobre mi vida, debo creerle en lo que parece imposible. ¿Sí? En lo que parece imposible. Mire, si alguien nos encuentra en la calle caminando por la banqueta y nos dice: mire, cómpreme este cachito de lotería, seguro se lo gana usted. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ja, ja, ja. ¿Sí? Ay, sí, cómo no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vemos como imposible. No nos la creemos. Pues muchas veces así tratamos a Dios. Así tratamos lo que Dios nos dice en su palabra. El Señor nos dice: yo soy tu pastor, yo estoy contigo, todo lo que necesitas yo te lo puedo dar. Y a veces uno se ríe. Ay, Señor, sí, pero pues, ¿que no estás viendo la pandemia? ¿Que no estás viendo mi necesidad? ¿Que no estás viendo mi dolor, mi tristeza, mi angustia? ¿Que no? Y cuestionamos lo que Dios nos está diciendo. Por eso, Dios nos mueve cuando hay fe. Pero Dios no se mueve. Dios no se mueve cuando no hay fe. Nunca conoceremos mejor a Dios si no le creemos todo lo que Él nos dice. Si queremos experimentar el poder de Dios, necesitamos atrevernos a creerlo. Entre más confiemos, mejor le conoceremos. Entre menos nos opongamos a su voluntad, experimentaremos mejores recompensas. En el pasaje de Lucas 18:27 dice así: Él contestó: lo que es imposible para las personas es posible para Dios. El contexto es la historia del joven rico. Y entonces los discípulos dijeron: bueno, entonces ¿quién podrá salvarse? Nadie, estaban pensando ellos. Pero Jesús les dijo: lo que es imposible para las personas es posible para Dios. A veces creemos que hay una situación en nuestra vida que ya no tiene solución. A veces podemos llegar a pensar que hay ciertas personas que ya no tienen solución. A veces podemos llegar a pensar que hay cosas en la vida que nunca van a cambiar, que nunca van a ser. Gracias. Y necesitamos darnos cuenta de
de eso, de que lo imposible para nosotros es posible para Dios. Pero no siempre la Biblia, bueno, más bien no siempre nuestra vida, no siempre nuestra vida es fácil. No siempre le podemos creer al Señor, no siempre le creemos, más bien. Debemos creerle, pero no siempre le creemos. Vamos a Génesis 17, del 17 al 19. Y este pasaje nos dice lo siguiente. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿A Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Abraham y Sara se rieron ante la noticia, ¿verdad?, de que ellos iban a ser padres. Y Dios le confirma a Abraham: va a ser Isaac. Isaac significa risa, ¿verdad? Pero Abraham estaba diciéndole ya a Dios: pues ahí está Ismael, ¿verdad? Es un muchacho adolescente, 13, 14 años, ¿verdad? Ahí está. Y Dios dice: no, Isaac va a ser el hijo de la promesa. Había cierta incredulidad en Abraham y Sara, ¿verdad? Se rieron, dijeron: bueno, ¿cómo puede ser esto posible, verdad? Abraham de 99, casi 100, Sara de 90 años, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Desde que Dios le dio el anuncio a Abraham de que saliera de su tierra, de su parentela, y que iba a ser de él una gran nación, había esperanza en ellos. Había esperanza en Sara, ¿verdad? En ese entonces se llamaba Sarai, de ser mamá. Pero pasaron algunos años, algunas fiestas de cumpleaños, ¿verdad? Los calendarios se fueron arrancando de la pared, el tiempo fue pasando y la promesa no llegó. Quizá cuando ellos recordaban la promesa de Dios, quizá volteaban al cielo y decían: Señor, el tiempo ha pasado. Quizá Abraham, cuando recibió esta promesa de Dios, ¿verdad?, volteó a ver a Sara, que estaba pues llena de canas. Quizá le faltaban ya algunos dientes por la edad. Quizá estaba dormida en su hamaca o en su mecedora. Y dijo: ¿Cómo es esto posible, Dios? Pero volvemos al pasaje de Lucas, que nos dice, Lucas 18:27, lo que es imposible para las personas, para Dios es posible. Tenemos en esta historia una historia reveladora. Tenemos en esta historia de Génesis, en la promesa que Dios le hace a Abraham y a Sara, una promesa reveladora de que Dios puede cumplir lo que para el hombre parece imposible. Entonces, si queremos que Dios reine en nuestra vida, necesitamos creerle aún lo que parece imposible. Necesitamos dejar de poner pretextos o de querer ayudarle a Dios. ¿Sabe? Después de 14 años, Sara quizá pensó: bueno, más vale que yo tome las cosas en mis manos, este asunto. Y bueno, habló con Abraham y dijo: pues ahí está Agar, nuestra sierva, ¿verdad? Podemos ayudarle a Dios. Y en ese intento de ayudar al Señor, ¿verdad?, pues nace Ismael. Agar, la sierva egipcia de Sarai, la menospreciaba, ¿verdad?, porque ahora ella estaba esperando un bebé y Sarai no. Entonces hubo conflicto, hubo problemas familiares por adelantarse al plan de Dios, por querer ayudarle a Dios. ¿Nos suena un poco familiar esto? Cuando nos adelantamos a la voluntad de Dios, cuando queremos ayudarle a Dios,
¿verdad? Porque pensamos que Dios necesita una ayudadita, entonces vienen los problemas familiares, laborales o personales. Porque nos estamos adelantando a Dios, porque no hemos creído que Él puede hacer lo imposible. Hemos dejado de tener fe para ahora tomar el asunto en nuestras manos, como lo hizo Sara. ¿Y cuántas veces no nos hemos lamentado por hacer eso? Pero después de un tiempo, Dios cumplió su promesa en Abraham y en Sara y les dio un hijo. Y lo que parecía imposible fue hecho posible. Imagínense, ¿verdad? En nuestro tiempo, algo así. Los cheques de una persona así, ¿verdad? Su jubilación pagando al pediatra. Suena ilógico, suena raro. Pero fue lo que Dios hizo. Fue lo que el Señor hizo. Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sarai. A Abraham por Abraham y a Sarai por Sara. Dios le cambió no solamente el nombre a ellos, sino cambió su percepción de todo. Dios cambió todo, aumentó su fe, se reveló a ellos como el Dios poderoso, que para Él no había nada imposible. Porque aparte de darle a Sara un hijo, pues le dio fuerzas para el parto. Le dio leche para amamantarlo, le dio vigor para todavía verlo como el joven Isaac crecía. O sea, no solamente es el hecho de que Sara tuvo a Isaac, sino todo lo que conlleva el criar a un hijo. Para Dios no hay nada imposible. Si queremos que Dios gobierne en nuestra vida, necesitamos reconocer nuestra necesidad espiritual. Eso fue lo que hizo Abraham y Sara. Tuvieron que reconocer su necesidad espiritual. Tuvieron que reconocer que ellos ya no podían. Por sus fuerzas, por sus esfuerzos, por su edad, ya no podían. Y eso es lo que necesitamos nosotros también, percibir. Muchas veces Dios nos deja hasta que estamos arrinconados contra la pared y entonces decimos: Señor, ya no puedo, Señor, ya hice todo lo que estaba en mis manos. Y entonces Dios dice: ok, ya te diste cuenta de que tú no puedes, entonces ahí voy yo, entonces ahí va mi poder. Porque muchas veces somos tan autosuficientes, nos creemos tan autosuficientes, que creemos que podemos hacer las cosas, ayudarle a Dios. Pero Dios necesita hacernos entender que necesitamos confiar en Él, reconocer nuestra necesidad espiritual de Él para entonces Él pueda reinar en nuestra vida. Necesitamos creerle a Dios lo que parece imposible y ser sorprendidos por su gran poder. Yo quiero animarles para que podamos creerle a Dios en todo lo que Él nos ha dicho, en todo lo que Él nos ha mostrado. Para Dios nada hay imposible. Nuestra restauración es posible, nuestro servicio es posible, nuestra transformación de vida es posible. Nada hay imposible para Dios. Sigamos orando por aquellos que aún no le conocen, sigamos insistiendo y compartiéndoles también. Algún día Dios hará la obra, algún día Dios transformará esos corazones, algún día Dios nos usará si estamos dispuestos, algún día Dios nos mostrará el error en nuestra vida para cambiar, para confiar, pero sigamos creyendo en el Señor, aun cuando pensemos que no hay remedio, aun cuando pensemos que ya todo está escrito. No, Dios puede hacer lo que nosotros creemos que es imposible si es su voluntad. Vamos con la segunda enseñanza.
Les invito para que podamos leerla. Y dice así: el reinado de Dios en mi vida implica reconocer que Él sabe más. Sí, el reinado de Dios en mi vida implica reconocer que Él sabe más. Este es un choque muchas veces con nuestro ego. Este es un choque muchas veces con nuestro estilo de vida. Los ciudadanos del reino de Dios, hermanos, siempre somos asombrados por las poderosas obras que Dios hace. Pero si nos está costando trabajo reconocer que Dios sabe más que nosotros, necesitamos dejar de creernos autosuficientes. Si nos está costando creer que alguien más sabe más que yo, necesito dejar de ser egoísta y ser más humilde. Siempre va a haber personas que sepan más que yo, que sean mejores que yo en algunas cosas, siempre lo habrá. Pero Dios siempre sabrá todo sobre mí. Dios siempre sabrá más de lo que yo puedo percibir. Y si quiero que Él reine en mi vida, necesito reconocer que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Dios no puede reinar en nuestro corazón si nos comportamos con altivez. Dios no puede hacer su obra completa en nuestra vida si nos creemos la última botella de agua en el desierto. No podremos ver el mover de Dios si no reconocemos que necesitamos más de Él y menos de nosotros mismos. Reconocer quién es Dios y quién soy yo nos ayuda a que Él gobierne mi vida. Si crees que sabes algunas cosas de la vida o de tu oficio, Dios te sorprenderá y te mostrará que puede más que tú. Dios sabe. Él creó todo. Él nos creó a nosotros. Él creó toda la creación. Él es dueño de la inteligencia, de la sabiduría. Él sabe más. Quiero invitarles para que vayamos a Lucas 5. Vamos a leer del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11, dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ve ahora a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré nuevamente las redes. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Pedro cayó rendido ante los pies de Cristo. Pedro reconoce su poder, el poder de Cristo sobre todo. Pedro cree saber de pesca y de redes y de pescado y de lanchas y de todo ese oficio. Él cree creerlo. Pero Jesús le demuestra que Él sabe todas las cosas. Pedro tuvo que reconocer que su esfuerzo nocturno de pescar fue un fracaso
y que Cristo tenía la razón cuando le dijo: echa tus redes, echa tus redes. Muchas veces nosotros podemos creernos expertos en ciertas cosas, muy buenos, ¿sí? Porque tenemos experiencia o sabemos o hemos estudiado, lo que sea. Y a veces Dios nos demuestra que no sabemos lo que creemos saber, que nos falta más humildad para seguir aprendiendo, que nos falta reconocer su poder y su grandeza. Y el Señor, así como le demuestra a Pedro que Él es Señor de todo, así Dios también quiere mostrarnos a nosotros que hasta que no reconozcamos nuestra necesidad espiritual y dejemos que el Señor gobierne nuestra vida, hasta entonces vamos a ver su gran poder, vamos a poder creerle y reconocer que Él sabe más. Porque muchas veces en la vida estamos luchando con Dios, estamos negociando con Él. A lo mejor no nos ponemos a pelear con Dios así de frente, pero sí queremos negociar. Ay, Señor, concédeme esta bendición y vas a ver cómo yo me voy a portar bien. Ay, Señor, concédeme esto que te estoy pidiendo y ahora sí voy a hacer, ahora sí voy a servir, ahora sí voy a ir. Y negociamos de esa manera como si pudiéramos, pues no sé, apantallar a Dios o torcerle el brazo para que haga lo que queremos, pero no podemos. Él lo sabe todo. Para Él nada hay imposible, lo acabamos de ver en la historia de Abraham. Y ahora en esta historia de la pesca milagrosa podemos saber que Dios lo sabe todo. Y cuando nosotros creemos que somos unos buenazos para algo, Dios nos da un estate quieto, como se dice, nos pone en nuestro lugar y nos dice: aprende, yo te puedo seguir enseñando, tú tienes que humillarte delante de mí, tienes que reconocer tu necesidad espiritual y entonces si yo gobierno tu vida, entonces tú vas a crecer. Pero ¿qué pasa? Muchas veces queremos crecer por nuestra propia cuenta. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y a veces ni siquiera queremos sujetarnos a nuestras autoridades, mucho menos a Dios. Si nos cuesta trabajo sujetarnos a la autoridad de nuestra casa, nos estará costando sujetarnos a Dios. Si nos está costando sujetarnos los unos a los otros como esposo y esposa, nos costará trabajo sujetarnos a Dios. Si como hijos nos cuesta trabajo sujetarnos a nuestros padres, abuelos o mayores, nos estará costando trabajo también sujetarnos a Dios. Si no respeto a las autoridades que Dios ha puesto, entonces pues también voy a rebelarme contra Dios. Necesito entender que Dios está sobre todo. Y que si Él ha puesto a personas en eminencia como autoridad, entonces necesito someterme también a ellas. Y reconocer que yo no lo sé todo, que yo no lo puedo todo. Eso es lo que Pedro tuvo que reconocer. Pedro, el impulsivo, el empresario, tenía una empresa de pesca, tenía barcas, tenía personas ahí. Y él tuvo que reconocer que ese no era su futuro. Para eso Pedro no había nacido. Y cuando Jesús le dijo: ven, te voy a enseñar a pescar personas, Pedro quedó fascinado, lo dejó todo y le siguió. Porque se dio cuenta de que Jesucristo, sabía más que él. Él podía crecer aún más. Que con Cristo podía seguir aprendiendo. Y eso es lo que necesitamos también cada uno de nosotros reconocer. No lo sabemos todo. Podemos ser buenos en algo, pero no lo sabemos todo. Aún así necesitamos clamar a Dios y orar. Una vez, platicando con un hermano, ¿verdad? Estaba un congelador dañado y llegó este hermano ahí y
y le pregunté, ¿usted sabe reparar esto? Y me volteé y me dice, no, pero ya oré y ya le pedí ayuda a Dios. Mis hermanos, en menos de media hora estaba funcionando el congelador. Pero esa es la actitud que debemos tener. O sea, no de, sí, yo sé, el manual dice, el manual de este aparato dice, o el manual de estas cosas, sino buscar a Dios, clamarle a Él, dependemos de Él. Esa debe ser nuestra dependencia. Cristo le enseñó a Pedro, a Jacobo, a Juan, a los que estaban ahí, a los que dejaron sus redes y los siguieron, les enseñó a depender de Él. Y para hacer eso necesitamos pedirle que Él reine en nuestra vida. Y para pedirle eso necesitamos reconocer nuestra necesidad espiritual. Dejemos entonces que Cristo nos enseñe a vivir. Eso es lo que Él quiere. Vayamos aún más y busquémosle, corramos a su palabra para encontrar respuestas. Pues cuando decimos es imposible, no hay manera, Dios dice, sorpresa, yo soy especialista en hacer lo imposible posible. Vamos con la tercera enseñanza. Les invito para que podamos leerla todos juntos. Dice así: el reinado de Dios en mi vida implica dejar de ser religioso. ¿Sí? El reinado de Dios en mi vida implica dejar de ser religioso, porque entendemos la diferencia entre tener comunión con Dios y querer seguir ciertas reglas para agradar a Dios. Miren, debemos de dejar de confundir nuestra relación con Dios con una religiosidad. El religioso cree que porque hace muchas cosas y guarda muchas leyes de la Biblia, ya tiene el favor de Dios. Pero el que tiene una relación con Dios se da cuenta de que sus esfuerzos por agradar a Dios no son válidos, al menos que obedezca, al menos que se sujete, que se someta a la voluntad de lo que la Biblia dice. Porque como dice Filipenses 3, del 4 al 7, ¿verdad? Donde Pablo dice, y todo lo que antes era, ahora lo tengo por basura. La palabra en el original hace referencia a algo que huele mal. Lo tengo por eso, ya como algo que no sirve tanto, que no trae satisfacción completa a la vida. Y es que Dios quiere hacer la diferencia en nuestra vida, pero a veces las personas religiosas quieren que todos lo miren. El religioso quiere que todos lo miren, que le aplaudan por lo que hace para Dios. Pero el que tiene una relación con Dios, le basta con hacer lo que Dios le está pidiendo sin que nadie lo sepa. El religioso quiere su diploma, el religioso quiere su placa, el religioso quiere casi sus cenizas en la iglesia, o su placa chapeada en oro en la pared. Pero el que tiene una relación con Dios sabe que es Cristo quien hace todas las cosas y que solo somos siervos de Él, hombres y mujeres que le servimos al Señor, que nos esforzamos por hacer su voluntad. Vamos a leer Filipenses 3, del 4 al 7. Y es un pasaje donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está hablando a la iglesia de Filipos. Y le dice lo siguiente: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra.
Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a que Cristo ha hecho. Estos versículos nos muestran la transformación de Saulo el religioso a Pablo el apóstol, a Pablo el enviado. Y ahora debemos de preguntarnos, ¿estamos dejando que Cristo también derrumbe nuestra mente religiosa? ¿Acaso Cristo también tiene que tumbarnos hasta caer al piso para que hagamos un alto en nuestra vida y caminemos hacia Él, así como lo hizo con Pablo? Pablo iba decidido en una misión y Cristo a la mitad del camino lo tumbó. Y él tuvo que reconocer que no era por ahí. ¿Acaso será necesario que también Cristo nos dé donde más nos duela para que le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esperaremos a que Dios nos dé donde más nos duela para decir, Señor, hágase tu voluntad, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como lo hizo con Pablo. Por eso Cristo le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o sea, te estás dando de cabezazo con la aguja, nunca vas a ganar, no puedes contra mí. Y muchas veces nosotros estamos tan obstinados en porque tenemos un nombre o una fama de cristianos, ya la hicimos, cuando en realidad necesitamos tener una comunión con Dios. A veces Dios tiene que tumbarnos de nuestra comodidad, de nuestro sofá, de nuestro sillón, de lo que nos da seguridad. Dios llega y nos tumba y nos dice, no, recapacita, piensa bien las cosas, no es así. Hasta que nosotros tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero animarte para que consideres quitar todo de ti, todo esfuerzo por agradar a Dios de manera religiosa. Pues ¿quién nos ha enseñado que entre más cosas hagamos, mejor es nuestra relación con Dios? ¿Quién nos enseñó que entre más cara de piadoso pongamos, más impresionamos a la gente? ¿Quién nos ha engañado para creer que nuestras buenas obras pesan más que el sacrificio de Cristo Jesús? Si has de hacer algo por Cristo, hermano, hermana, si has de hacer algo por Cristo, que sea en gratitud por todo lo que Él ha hecho por ti. Si vas a realizar un servicio, que sea de corazón, no para que otras personas te vean, no para que lo presumas ante la sociedad cristiana y entonces te hagan caravana y te pongan alfombra roja y tú digas, aprendan. No, por el amor de Dios, no, eso no se hace ni en la tierra ni en el cielo. Necesitamos humildad y dejar la religiosidad a un lado y tener una verdadera comunión con Dios. Cristo criticaba a los fariseos y les decía, eso no se hace, no se avientan las monedas de a peso en el alfolí de plata para que suenen, no se sale a la calle a orar en voz alta para presumir que ora muy bonito, no, eso no se hace. Jesús les decía y los exhortaba y los regañaba por hacer eso. Y es lo mismo que nos dice ahora. No oramos para que nos digan, ay, qué bonito ora el hermano o la hermana. No oramos para que nos feliciten, no hablamos, no predicamos, no enseñamos, no cantamos para que nos feliciten. No, la honra es para Dios. Todo es para Él. No hacemos nada para que otros nos aplaudan. No deberíamos hacer nada para que otros nos aplaudan, sino para Dios. Para Él es toda la honra y toda la gloria. Lo más importante debería ser nuestros nombres escritos en el libro de la vida y no en la placa de la iglesia. En la Biblia dice en 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades
para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Reina Valera dice: bástate mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y a veces luchamos contra esa parte. No, Señor, pero es que tú eres bueno, tú eres poderoso. No quiero sufrir, no quiero pasarla mal, Señor. No, es que tú eres el grande, poderoso. Ayúdame. Y apenas se nos poncha una llanta, apenas se nos descompone el carro, y ya estamos renegando contra Dios. Señor, pero si el domingo fui a la iglesia, si el domingo me conecté, si ya di esto y aquello, y como si fuera un intercambio, ¿no? Fue una negociación con Dios, cuando no. Lo más importante es dejar que Cristo trabaje en nuestra vida, en nuestras debilidades. Y esa debilidad, cuando la reconocemos, estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad espiritual. Y entonces podemos decir: Señor, venga a tu reino, te necesito. Señor, venga a mí todo lo que tú eres. Trae sobre mí todo lo que tú tienes para mí. Derrama, Señor, bendiciones sobre mi vida, pero que la primera de ellas sea humildad de mí para ti. Que lo que yo pueda ofrecerte, Señor, sea obediencia. Y es cuando oramos al Señor que venga a tu reino, hágase tu voluntad, cuando reconocemos nuestra necesidad, entonces el Señor empieza a actuar en nuestra vida. La próxima vez que consideres tener una fortuna religiosa, un nombre de abolengo, consideremos que esa actitud no huele bien delante de Dios. Pablo lo dice ahí en Filipenses: todo eso que yo era antes lo tengo por basura. Huele mal. ¿Qué hacemos con la basura? No la ponemos en platos y la servimos en la mesa, ¿verdad? La ponemos en un lugar donde tiene que estar para cuando pase el camión se la lleve y no traiga otras consecuencias. Igual tenemos que sacar nosotros estas cosas de pecado en nuestra vida que no nos dejan que Dios reine en nosotros. Mis hermanos, yo quiero invitarles para que visualicemos estas recompensas de dejar a Dios reinar en nuestra vida, porque el Señor nos está desafiando. Dios nos desafía a que dejemos que Él controle todo lo que somos, todo lo que tenemos. Su reinado es mejor que cualquier esfuerzo nuestro. A veces nos esforzamos y nos afanamos por algunas cosas y nos olvidamos de doblar nuestras rodillas, de orar a Dios, de clamar, realmente clamar a Él, pidiéndole ayuda. Y a veces queremos hacer algo por nuestras propias fuerzas o pedirle a alguien más que haga algo en sus fuerzas, cuando necesitamos confiar que Dios tiene el control. Las cosas se van a hacer como Él quiere, como Él quiera, a veces aunque no nos guste, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, pero necesitamos conocerle, así como Abraham y Sara. Necesitamos caer rendidos, así como Pedro y los apóstoles en esa pesca milagrosa. Necesitamos dejar nuestra misión religiosa y enfocarnos en decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como lo hizo el apóstol Pablo. Vamos a orar y yo quiero invitarles para que clamemos a Dios y podamos reconocer nuestra necesidad espiritual. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos que Él reine en nuestra vida. Señor, gracias te damos por tu palabra. Yo quiero rogarte, Señor, por cada uno de los que están escuchando. Quiero pedirte, Señor, que sigas trabajando en sus vidas, que sigas trabajando en sus mentes.
Señor, no nos dejes desviarnos. Somos tus hijos, Señor, y te hemos dado el control de nuestra vida. Ayúdanos a mantenernos enfocados en ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos pensando en que necesitamos someternos a tu perfecta voluntad para que tú reines, para reconocer que tú mandas, para saber que somos siervos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener las cosas en claro y poder vivir de acuerdo a tu voluntad y reconocer cada necesidad que tenemos y poder, Señor, pedirte que venga tu reino a nuestra vida, que se haga tu voluntad, Señor, y estar dispuestos para hacer lo que tú nos pidas hacer. Sigue trabajando, Señor, en cada vida, en cada familia, en cada matrimonio, en cada hogar. Sigue demostrando, Señor, tu poder, tu grandeza. Danos fe para seguir esperando en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.